Cantemos al Señor, cantemos al Señor, cristianos, cristianos, con toda nuestra voz, con toda nuestra voz, que Dios escuchará nuestra canción y nos hará sentir su bendición. Si todos nos unimos, si juntos le pedimos, que alumbre nuestras almas con su infinito amor. Cristianos, cristianos, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Cristianos, cristianos, con toda nuestra voz. Cristianos, cristianos, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Cristianos, cristianos, con toda nuestra voz, con toda nuestra voz, que ya no queda tiempo de perder. Escrito está que volverá Jesús. Porque en cualquier momento veremos en el cielo su presencia y su luz. Cristianos, cristianos, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Cristianos, cristianos, con toda nuestra voz. Aleluya, 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 el amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú. Nunca nadie me dio tanto amor de verdad como el que tú me has dado, Jesús. El amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú. Y por siempre el amor de mi vida serás, porque tuya es mi vida, Jesús. Te amo y te amaré, te amo y te amaré, porque solo en ti encontré la calma. Te amo y te amaré, te amo y te amaré, con todas las fuerzas de mi alma. El amor de mi vida eres tú. El amor de mi vida eres tú. A tu lado, Señor, no necesito más. Acompáñame siempre, Jesús.
Jesús, acompáñame siempre, Jesús. Estoy en el camino del Señor, empiezo a caminar. Buen día, Héctor, Pastor Héctor Herrera y Carmen da Silva. Buenos días. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja, ¿verdad? Y que juntos podamos llegar a esa meta maravillosa de estar en las manos allí en el reino, abrazando a nuestro Señor Jesús. Lo mismo que tú, Analía y Ana Luzardo, ¿verdad? Que podamos llegar a entrar en esa puerta angosta, hermanos, y poder abrazar a nuestro Señor cara a cara. Ese es el deseo más grande que yo tengo, hermano. Y vamos a llegar, porque Dios es el que cambia nuestras vidas, el que transforma nuestras vidas. Señor, a tu lado quiero estar. Estoy en el camino del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, permíteme, Señor, a ti llegar. Estoy en el camino del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, permíteme, Señor, a ti llegar. Aleluya, aleluya, Señor, a tu lado quiero estar. Estoy en el camino del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, permíteme, Señor, a ti llegar. Estoy en el camino del Señor, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Estoy en el camino del Señor, permíteme, Señor, a ti llegar. UM es una versión. Estamos en el camino del Señor, hermano. ¡Ah, qué cosa más divina! ¡Aleluya! ¿Verdad? Hermanos, ayer tuve que ir varias veces al Centro de las Piedras y en una íbamos con la sierva y mirábamos las palmeras, amados hermanos, de acá de la avenida, y muchas palmeras estaban florecidas. Y Dios me dio el mensaje para hoy, mirando ayer las palmeras, amados hermanos. Qué lindo como Dios usa todo lo que está alrededor nuestro, ¿verdad? Para poder traer un mensaje. Y había palmeras que no estaban florecidas. Habían otras palmeras que sí estaban florecidas. Y qué lindo era ver esas palmeras florecidas. Y así es como Dios te quiere ver a ti y me quiere ver a mí, como una palmera florecida, ¿verdad? Y la palmera crece
en el medio de un desierto, en el medio de una soledad, en el medio de los desprecios, la palmera sigue para adelante. Y una de las virtudes de las palmeras es que necesita el sol, necesita la luz. Hermanos, y nosotros necesitamos la luz. Y esa luz es Jesús. Y nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesús. Necesitamos, ¿verdad?, ese calor, necesitamos ese fuego, necesitamos esa luz del Señor constantemente. Pero vamos a ir, hermanos, a orar primero y luego vamos a la palabra, hermanos, que está en el Salmo 92. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, estamos junto a nuestros hermanos, Señor, y los que vayan a entrar. Padre, en tu presencia para pedirte perdón, para pedirte piedad, para pedirte misericordia. Porque tú eres un Dios santo, 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 Señor, y nosotros vamos camino a la santidad. Todos los días tu Santo Espíritu trabaja en nosotros, Señor, junto con nuestro Señor Jesús, para moldearnos, cambiarnos, transformarnos, Señor, en vasos de barro, pero útiles en tus manos. Señor, ábrenos el entendimiento, revélate a nuestras vidas, y que tu palabra pueda quedar grabada a fuego, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, me encanta siempre leer los títulos, porque en los títulos Dios te da el mensaje, ¿verdad? Parte del mensaje te lo da en el título. Dice, alabanza por la bondad de Dios. Alabanza por la bondad de Dios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos que ser un cántico, nuestra vida tiene que ser un cántico constante, en agradecimiento a aquel que se despojó de su gloria, siendo Dios, y aún como decía la palabra, Dios nos veía como trapo de inmundicia, ¿verdad? Él no le importó la condición que teníamos, viles pecadores, y se despoja de su gloria y viene a la tierra, ¿verdad?, para perdonar nuestro pecado. Pero con una muerte espantosa. Su cuerpo fue molido, masacrado por nuestro pecado. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos este salmo, uno dice, es del Antiguo Testamento, pero van a ver ustedes que la palabra cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y es para nosotros hoy día este Salmo 92. También era para ellos. Hermanos, nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, ¿no?, que somos sacerdocio santo, cada uno de nosotros. ¿Verdad? Lo dice allí en Pedro. Somos casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Verdad? Entonces la bondad de Dios que tuvo con cada uno de nosotros, hermano, nosotros tenemos que retribuir esa bondad de Dios, tanto amor por nosotros, con alabanza, con adoración, con fidelidad, con ser obediente a la palabra. Buenos días, Huguito, buenos días. Saluda a toda tu familia. Dice así, alabanza por la bondad de Dios. Y allí ya Dios pone su mano, ¿no? Somos verdaderos adoradores, ¿verdad? Alabamos a Dios, adoramos a Dios, damos gracias a Dios todos los días por todo lo que ha hecho en nosotros. Cuando yo veo, hermano, el hueco de la cantera de donde Dios me sacó, yo no puedo creer que haya puesto los ojos en mí. No puedo creer. Hasta Dios me dio una canción, hermanos, y yo iba y le decía al pastor, hermanos, pastor, ¿cómo Dios puede perdonarme? ¿Qué es lo que usted dice?
Y el pastor me decía, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y yo le decía, pero pastor, ¿sabe la inmundicia que era yo? La porquería que soy, le decía. Y él me decía, mira, aunque tus pecados fueran rojos, Él los perdona por su nombre. Y el pastor siempre al lado mío hablándome y hablándome y hablándome, porque yo no creía que Él me podía perdonar. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Y Dios me da una canción, después que entendí, que comprendí, que la canta Mari siempre. Oh Dios, yo no soy digno de ti. Oh Dios, ya mis ojos no se pueden levantar delante de ti, Señor. ¿Por qué me has elegido justamente a mí? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una historia para atrás. Y aunque a veces no hagamos que nuestra historia fue bonita, fue una historia de pecado, de darle la espalda a Dios, ¿verdad? De una manera que nosotros pensábamos que estábamos bien y que caminábamos perfectamente. Pero cuando llegamos a entender la santidad de Dios, hermanos, y como en Ezequiel, en Isaías 6, ¿se acuerdan? Un pasaje que marcó mi vida, varios pasajes marcaron mi vida, pero Isaías 6, cuando Isaías ve al Señor sentado en el templo, y dice que estaban los serafines, y los serafines tienen 6 alas, con 2 se tapaban los ojos, reverencia pura, con 2 se tapaban los pies, humillado, y con 2 volaban, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Cuando el pastor explica en los primeros pasos que yo daba en el camino del Señor, yo veía, hermanos, la inmundicia que yo era. Por eso yo no creía que Dios me podía perdonar, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener una vida de gratitud. Y a veces tenemos una vida de pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y no tenemos una vida de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Cómo nos ha puesto sobre la roca, sobre su Hijo, ¿verdad? Y vienen luchas, vienen problemas, vienen dificultades, claro que sí, hermano, si las habré tenido y las que voy a pasar todavía, hermano, pero lo más importante es que estamos en el hueco de la mano del Señor. Me acuerdo un pastor que tuvo una visión, y esto hace años, no era de acá del Uruguay, y dice que Dios le mostró el costado que lo cortó el soldado romano, ¿se acuerdan cuando Cristo ya había entregado el alma al Padre? Y vinieron y le cortaron, y salió agua y sangre. Y dice que él veía, ¿verdad?, a miles y miles como células dentro de esa llaga. Y él decía, Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? Y él decía, el Señor le decía, esos son ustedes, que parecen células dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, lo más hermoso para ti, para mí, es permanecer en el cuerpo de Cristo. Hermanos, son misterios, pero estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y el diablo va a querer sacarnos de toda manera. Y Dios, lo que desea de ti y de mí, es que lo adoremos. Que lo adoremos. Y Él se encarga de toda tu situación. Lo importante es adorarlo. Mira, alabanzas por la bondad de Dios. Por eso me gusta predicar sobre los títulos, hermano. Salmo, cántico para el día de reposo.
Y acá nos vamos a detener. Salmo, cántico para el día de reposo. Hay una confusión tan grande y quieren traer esa confusión a los hijos de Dios. Amados hermanos, el día de reposo, amados hermanos, fue hasta que vino Jesús. Ahora Jesús es el Señor del día de reposo. El día de reposo era para el pueblo judío, porque vivía carnalmente. A ver si me pueden entender. Vivían carnalmente. Entonces Dios le estableció, amados hermanos, que tenían que descansar y tenían un día que ellos tenían que respetar, ¿verdad? Pero tú y yo somos seres espirituales. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo para ser, amados hermanos, hijos de Dios. Entonces ahora, el reposo nuestro es Jesús, hermano. Por eso en Hebreo dice que el pueblo judío no pudo entrar en el reposo de Dios porque no aceptaron a Cristo. Rechazaron a Cristo, la mayoría, amados hermanos. Pero tú y yo vivimos en el reposo de Dios, porque estamos dentro del mismo reposo, porque a Él se le antojó, ¿verdad? Él es soberano. Y dice, bueno, yo ahora voy a ir al mundo a salvar a todos aquellos que creen en mí, y ellos van a vivir dentro mío. Qué cosa más maravillosa, hermano. Cuando podemos entender esto, amados hermanos, y se pelean por el día de reposo y rechazan a Jesús hasta el día de hoy. Tú y yo somos seres espirituales. Somos nueva criatura y tenemos que andar en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu, no hay ley, hermano. Entonces Jesús es el día de reposo, el Señor del día de reposo. Y tú y yo estamos dentro de ese Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy nos quieren transformar, que el día de reposo, que esto, que el otro. Ellos siguen viviendo en la carne, Undalaya, Lavashai, Orondo, Lobo Sandy, pero tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu. Y al vivir en el Espíritu estamos reposados en Cristo Jesús. Buenos días, Alicia, un abrazo grande para ti y para tu esposo. Y vi a Janet también allí, un abrazo grande, Janet. Hermano, entonces cuando yo leo los títulos, yo me sumerjo en el río de Dios, ¿verdad? Salmo 92. Alabanza por la bondad de Dios. Alabanza por la bondad de Dios. Pero acá está lo profundo, que se lo acabo de decir. Salmo, cántico para el día de reposo. ¿Cuándo comenzó el día de reposo en tu vida? Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. Ahí comenzó el reposo de tu alma. La salvación, la paz, todo lo que nos transmite el reposo de Dios. Y no solamente eso, sino que nos hace templo de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando vienen aquellas personas que hay que respetar el día de reposo y que esto, que algunos dicen que si no respetamos el día de reposo no somos salvos. Están hablando carnalmente, están hablando del día. Nosotros estamos hablando de Jesús, porque Jesús es el día de reposo. Y hermanos, y cada uno de nosotros estamos en Él, y Él en nosotros, más que reposados estamos, hermanos. Entonces, ¿qué Dios pide de ti, hermana Rosimari? ¿Qué Dios pide de cada uno de nosotros? Que lo adoremos, que le alabemos constantemente, estar agradecidos a nuestro Dios.
Fíjense en cántico para el día de reposo. Y el enemigo no va a querer que vos alabes a Dios en todo momento. El enemigo va a poner trabas, lucha, dificultades. Pero nosotros tenemos que saber que Él nos ama con un amor eterno. Y no solamente que nos ama con un amor eterno, que con eso ya alcanza, ¿verdad? Estamos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo le digo a mi nieta, hermano, mi nieta me mira con unos ojos grandes. Abuelo, dice, ¿estás seguro? A lo mejor tiene unos dichos que ni se sabe. Y digo, sí, Mariana. Y me dice, pero los dinosaurios, ella está con sus dinosaurios. Digo, dinosaurios se encuentran huesos de 60 millones de años, de 45 millones de años. Aún he encontrado huevos de los dinosaurios, como en la Argentina. Y yo le digo, ¿te das cuenta que los dinosaurios encuentran huesos de 60 millones de años? Y nuestro papá ya nos tenía escogido y predestinado antes de los 60 millones de años que encuentran los huesos. ¿Vos te das cuenta? ¿Cómo vas a despreciar a Dios? ¿Cómo no vas a orar por la comida, como le digo yo? Tenés que orar por la comida, tenés que agradecer. Allá medio ahí enojadita, ahí, y ora vos, abuelo, me dice. Pero, hermano, cuando entendemos esto, que Dios es nuestro arquitecto, a ver si me pueden entender. Dios es nuestro arquitecto. En el Salmo 39, ¿verdad? Ahí está la arquitectura de Dios. El arquitecto lo primero que hace, estudia cómo va a ser una cosa, cómo va a ser la otra, ¿verdad? Y allí agarra un lápiz, un pizarrón y empieza a planear todo lo que va a hacer para luego formarlo. Bueno, nuestro papá fue nuestro arquitecto antes de haber nacido nosotros, antes de la fundación del mundo. El arquitecto empezó a decir, bueno, en Uruguay van a ser José María Peralta, ¿verdad? Rosimari, Analiana Lilla, Pastor Herrera, todos los que están allí. Y van a ser en tal vientre. Pero la mamá no estaba formada. El hombre no estaba formado. Pero Dios, como arquitecto, ya tenía todo planeado. Dice que en el libro de memoria, hermanos, estaba todo escrito hasta que después fueron todas las cosas formadas. Y tú ya estabas en el corazón de Dios. Yo ya estaba en el corazón de Dios. Y después nos dio un libre albedrío cuando nacimos. Y cada uno agarró para su lugar, como oveja que no tenía pastor. Pero como estábamos escogidos, como estábamos predestinados, Dios dejó que camináramos en nuestra ignorancia y algunos revolcarse en el pecado hasta que llegó el momento del llamado. Y en ese momento del llamado, amados hermanos, Él envía el Espíritu Santo a trabajar contigo. Y te revolcas en el pecado y el Espíritu Santo te pone un compañero de trabajo, te pone una radio, en el tiempo antes mucho la televisión. Alguien siempre te estaba hablando de Cristo y qué bronca que nos daba. Miren, ¿cómo sería yo? A media cuadra de la casa de mi suegra, habían puesto una iglesia en una casa. Me daba tanta bronca, cómo cantaban. Claro, yo estaba revolcado en el pecado y ellos estaban en santidad. Y me daba todita la vuelta por la calle Sauce, hermanos, para no pasar por frente de esa casa. Hermanos, cuánta ignorancia. Y ustedes saben que después yo anhelaba pasar por esa casa. Anhelaba. Qué cosa más divina. Pero ¿cómo llegamos al Señor? Entonces, hermanos,
¿Qué es lo que Dios pone en mi corazón en esta mañana? Es que nosotros tengamos esa fe tan grande de Dios, que Dios jamás nos va a dejar solo. Y muchas veces, muchos de nosotros fuimos como el hijo pródigo, ¿verdad? Y nos apartamos y no queríamos saber nada de Dios, pero lo habíamos conocido. Pero el Espíritu Santo sigue fiel, sigue trabajando con tu vida y sigue trabajando con tu vida, hasta que te hace comer algarrobo, hasta que te hace comer algarrobo, ¿verdad? Toda la estrategia del Espíritu Santo para que vos vuelvas al camino. Y a veces esos algarrobos significan problema en el hogar, problema de dinero, problema de enfermedad, no sé. Estabas comiendo algarrobo, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Pero ese amor eterno de Dios, ese amor que permanece, ¿verdad? Trabajó con nuestras vidas. Yo en ese sentido nunca fui un hijo pródigo. Nunca me aparté del camino. ¿Que lo había pensado? Sí, claro. Pero gracias a Dios nunca me aparté del camino. Pero tuve mis algarrobos también. No se escapa nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántos hermanos se han apartado del camino? Y Dios trabajando con ellos, con amor, con dulzura, y a veces con una varita, hasta que levantamos la cabeza y decimos, Señor, me rindo, me rindo. En mi casa comía manjar y ahora estoy comiendo algarrobo. Ese es el Dios que predicamos. Pero ese Dios, si no le obedecemos, también es fuego consumidor, porque hay que hablar la otra parte. Si no le obedecemos, puede pasar lo mismo que lo que dijo el Señor allí cuando Noé se había asqueado de haber formado al hombre. Pero encontró en Noé una persona justa, ¿verdad? Entonces, Dios es amor, pero también tenemos que hablar de otra parte, que es fuego consumidor. Y Dios está tratando contigo y está tratando conmigo para que nosotros lo amemos con todo el corazón, hermano. Bienvenidas sean las pruebas, bienvenidas sean las luchas, bienvenidas sea cuando nos dan vuelta la espalda o nos cierran una puerta. Porque cuando nos cierran una puerta, como me han cerrado a mí, Dios abre una puerta más grande. Y cuando te abra la puerta más grande, acordate de ser fiel. Acordate de ser fiel a esa puerta, que tal vez yo no la merecía, pero Dios abrió esa puerta. Vamos a leer acá el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová. Ya expliqué por qué es bueno alabar a Jehová. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Buenos días, Geraldo, buenos días. Anunciar por las mañanas tu misericordia. Anunciar por las mañanas tu misericordia. Es agradable a los ojos de Dios. Me acuerdo del pastor Mauricio Llovera, que es un amigo, y me dice, te volviste loco, Tomasino. Pastor, me dice, te volviste loco, Pastor Tomasino. Digo, ¿por qué? ¿Cómo vas a hacer a las 5 de la mañana un programa? Pero vos estás loco. Digo, mira, lo que Dios pone en mi corazón, yo lo hago. Le digo, pero vos estás loco. Levantarte temprano a hacer un programa, Tomasino. Solamente vos estás rayado así, me decís. Pero tenemos confianza con el pastor, ¿no? Y este pastor fue el que Dios usó para abrirme la puerta en Radio Encuentro, ¿verdad? Mauricio Llovera. Pero pasó como 2 meses y yo le invito a predicar acá y dice, pastor, tengo que hablar con usted. Tengo que hablar con usted. El que estaba loco era yo, me dice. Qué bendición los programas en la mañana, dice. Qué bendición, me decía. Cómo a veces entendemos mal
Uno tiene que hacer lo que Dios pone en el corazón, hermano. Por eso acá lo que dice, anunciar por la mañana tu misericordia. Eso es agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Que vos te encuentres con alguien en la calle, Tomaseloni o un compañero de trabajo, y Dios te va a dar la oportunidad para que tú hables de la misericordia de Dios. No te podés callar la boca. No, y el diablo pone, todavía no es el tiempo de Dios, hermano. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. O sea que de mañana tenemos que predicar la misericordia y su fidelidad en la noche, hermanos queridos. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. En tono suave con el arpa. Hoy, hermano, las baterías y la música está todo candombe. Qué triste. Teníamos un pastor amigo que partió con el Señor, Freddy Granja, y decía, no entienden los músicos que lo importante es la letra que te lleva a ser transformado. Y los músicos, va, y suena la batería, y va, y suben el volumen. Y vos no escuchás la letra. Lo importante es la letra, los salmos, los himnos espirituales, hermano. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. Teníamos un pastor, Jorge Roja, hermanos, que él ministraba en el silbido apacible. Y te llevaba a cantar aleluya suavecito, suavecito. Y de repente sentías un hermano llorar por allá, otro hermano que se caía por acá, otros arrodillados, hermano, en el silbido apacible. Él cantaba aleluya. Él cantaba canciones cuando Marcos Witt, ¿verdad?, estaba correctamente. Esas canciones maravillosas que Dios le daba a Marcos Witt, las primeras, ¿verdad? Él las cantaba. Bajaba una gloria de Dios tan grande, hermano. Se veía las almas transformadas, cambiadas y arrepentidas de sus pecados. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. En las obras de tus manos me gozo. Hermano, es para hablar todo el día. Pero, ¿tú te alegrás como Dios te formó a ti? ¿O tienes complejo? ¡Ay! Metí el dedo en la llaga y volver a quemar. En las obras de tus manos me gozo. ¿Vos te gozás como Dios te formó? Yo soy petizo y panzón. Yo me gozo de cómo soy. Viene mi nieta que la adoro, me dice, abuelo, tenés que bajar la panza, abuelo, ¿cuándo vas a salir a caminar, abuelo? Yo me gozo como soy. Me gozo de las canas. Me gozo de cómo Dios me hizo. ¿Podrán encontrar defectos en mi cuerpo? Claro que sí, pero yo me gozo. ¿Vos te gozás de tu cuerpo? ¿Vos te gozás como Dios te hizo? ¿O tenés complejos? Señor, gracias por este cuerpo que fue creado por tus manos. Gracias por esta alma que tú formaste con tus manos. Hermanos, a veces tenemos los ojos marrones y queremos ojos verdes. A veces
somos petizos, 1,65, que mido yo, 1,66, por ahí ando. Ahora con la gordura capaz que mido menos, hermanos. Y queremos ser altos, y vamos a un gimnasio y hacemos musculatura de acá y de allá, que el gimnasio es bueno, por la salud. No estoy hablando de eso. Hermano, tenés que estar contento con el cuerpo que te dio. Y si de repente tenés un problema en ese físico, en ese cuerpo, amá a Dios igual. No teas contra tu cuerpo, porque ese cuerpo fue creado por Dios. Y hay muchos cristianos, en los 5 continentes, como digo siempre, que están acomplejados de sus cuerpos. Cuando Dios te manda, en las obras de tus manos, me gozo. Dice que mi embrión vieron los ojos de Dios. Lo dice David en el mismo Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos. Él estaba allí en el vientre de tu mamá cuando te estabas formando. Estaba allí. Y después yo voy a ser acomplejado. Ay, hermano, si tendremos que darle gracias a Dios por nuestro cuerpo. Y así tengamos un problema de nacimiento. Tenemos que agradecer a Dios. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Y no vamos a ir que Él hizo el universo porque lo hizo y todo se sujeta a Él. Una de las obras más grandes que Dios ha hecho miles, es el cuerpo humano. Cuando tú ves el cuerpo humano con esa cantidad de huesitos, cómo los hizo hasta con un líquido para que no se rozaran. A ese cuerpo humano, hermano, le hizo una fidelidad a cada parte del cuerpo. ¿Cómo funciona tu corazón? ¿Cómo funciona tu páncreas? ¿Cómo funcionan tus pulmones? La coordinación entre la mente y los ojos, los oídos, la boca y los pies. Y las manos. Son una creación perfecta. Y escogido y predestinado de antes de la fundación del mundo. Y cuando no entendemos que a Él le gusta que tú hables con Él, con el que hizo tu cuerpo perfecto, hermano, no tenemos tiempo para hablar con Él. Somos rebeldes. No tenemos tiempo para cantar, adorar a Dios. Hermanos, cuando se nos vienen los años, ahí nos damos cuenta que tenemos que ponernos lentes, y bueno, y nosotros decíamos, pensar que yo antes, hermanos queridos, venía mi madre y me decía, Julito, enhebrame la aguja, porque ella ya no veía. Y allá yo, el loco contento, enhebraba la aguja a mi madre, ¿verdad? Hoy tengo que llamar a mi nieta, hermano, si fuera a enhebrar una aguja. Hoy me pasa lo mismo. Pero ¿cuántos años disfruté de mis ojos? ¿Cuántos años tú disfrutaste de tus ojos y de tu cuerpo? Tenemos que tener complejo cuando Dios nos hizo en una perfección. Hermanos, aún las uñas que están puestas en los dedos de los pies y de las manos para una terminación maravillosa. El corazón como bombea sangre y no se detiene, millones de litros desde que nacimos bombeando. Pero vamos a la creación.
No, vamos a lo que Dios hizo con nosotros, hermano. ¡Cuán grandes son tus obras! Yo tengo que ver a la pastora Viera que está allí, ¿verdad? Que fue la creación de Dios. Que cada uno de nosotros fue la creación de Dios. Algunos, ¿verdad? Nacieron con algún problema X en el cuerpo. Pero eso no te tiene que acomplejar. Porque el cuerpo de gloria que Cristo fue a preparar, hermanos, no habrá enfermedades, no habrá nada. Entonces, ¿por qué tenemos complejos? ¿Por qué tenemos complejos? A veces hay celos entre los hermanos, porque Dios a uno le dio los ojos celestes, a otros marrones, a otros negros. Pero yo quiero ser como mi hermano. ¿Cuánta envidia hubo a veces y celos entre los hermanos? Estoy hablando entre los hermanos, la familia. ¿Verdad? Cuando cada uno de nosotros fuimos hechos en una perfección, amados hermanos. Entonces, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán grandes son tus obras. Muy profundos tus pensamientos. Muy profundos tus pensamientos. Y en Isaías dice que los pensamientos de Dios son como de acá el cielo al lado de los nuestros. Chiquititos los pensamientos nuestros, hermano. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Primero que está hablando ese loco Tomasino. Pero es de hablar de Dios, está hablando del cuerpo humano. No entienden, no comprenden. Mira qué tremendo lo que dice acá. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruido eternamente. ¿Qué es lo que estamos viendo, amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? La maldad, la maldad, amados hermanos. Y muchos dicen, estamos en los juicios de Dios. No, hermano, no estamos en los juicios de Dios. Estamos en la gracia de Dios, ¿verdad? El otro día escuchaba a un hermano y digo, ay, Señor, dale sabiduría al hermano, por favor. La ira de Dios comienza cuando se desaten los sellos, hermanos. Ahí comienza la ira. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, ¿y quién trae una tormenta? ¿Quién trae una tormenta? No es Dios, es Satanás. Ah, Tomasino se enloqueció. Jesús reprendió los vientos, reprendió el mar y hubo bonanza. Si lo hubiera mandado Dios, ¿podía reprenderlos? Yo te digo que no. Cuando vino Gigi Ávila y reprendió la lluvia, todo el estadio de como es de Liverpool no llovía y salías para afuera y estaba lloviendo. Amados hermanos, reprendió. Acá en la iglesia el pastor Damota, hermano de Juan Damota, cuando nosotros estábamos yendo con él, se hizo una campaña muy grande. Y se sabía que se venía una tormenta tremenda y venía un pastor, un evangelista argentino, y, hermano, iba a ser una semana completa a la vuelta de la iglesia de Juan Damota, un terreno baldío que ahora ya no está más baldío, y éramos como 80 obreros. Y nos mandó ese último día, que ya íbamos a armar la campaña, nos mandó a todos a la iglesia y dijo, vamos a orar y que Dios nos muestre qué va a hacer, dijo Juan. Y allí empezamos a orar y a clamar y orar y a clamar junto con Juan, hermano, y la más viejita, aquella mujer
que vos la veías por la calle y eran 40, 50 niños que traía para la escuelita dominical. Pelo bien blanco, cuerpo encurvado. Hermano, se levanta como a la hora de oración, dijo, Pastor Juan, veo un ángel aguantando las nubes. Y el pastor Juan dijo, hermano, no quiero un paraguas. Vamos, los paraguas los dejan acá y vamos a hacer la campaña. Y hermano, Juan le decía a la gente que entraba por primera vez, cierren los paraguas, cierren los paraguas. Hermanos queridos, se reprendieron los vientos. Entonces, hermanos, hoy vemos un maremoto, hoy vemos todo lo que estamos viendo. La ira de Dios, la ira de Dios. Me fui del tema, pero no importa, Dios sabe. ¿Ustedes saben dónde comienza la ira de Dios? ¿Usted tiene idea de lo que dice la palabra? ¿Dónde comienza la ira de Dios? Comienza por la casa de Dios. Y después con lo de afuera. Hoy se está jugando con la casa de Dios. Ayer veía un pastor de taco y de pollera predicando, Dios mío. Que Dios tenga misericordia. El que quiera se lo paso para que lo vea. Otro diciendo que el Espíritu Santo es la mujer de nuestro Padre Celestial. Bueno, por ahí comienza la ira. No comienza por el mundo. Entonces no conocemos las Escrituras, hermano. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿Verdad? Estamos viendo toda esta ola de asesinato, de robo, y Dios tratando de convencerlos. Y nosotros debemos orar y clamar para que ellos se arrepientan. Pero llegará un momento que la iglesia fue arrebatada y ahí comienza la ira de Dios. Que Dios nos ayude. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. No tenemos lucha de carne ni de sangre. Acá está hablando de príncipe, potestad. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? La simiente de Satanás, como dice en Génesis 3:15. Pero dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y hermanos, cuando nosotros analizamos al búfalo, ¿y por qué Dios pone al búfalo? Ay, hermano, es maravilloso Dios y la creación. El búfalo, amados hermanos, cuando está en peligro, en esa joroba que tiene acá arriba, ¿verdad? La adrenalina, hermano, hace que el aceite vaya por todo su cuerpo y le da la fortaleza. Cuando nosotros entendemos que el Señor está en nosotros y cuando nosotros estamos en un problema, en una lucha, en una dificultad, el aceite recorre todo nuestro cuerpo y nos unge y nos da la autoridad, nos da el poder para seguir adelante. Esa es una de las virtudes del búfalo. Y Dios te dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Tú aumentarás mis fuerzas como la del... Es a través del Espíritu Santo, amados hermanos. Seré ungido con aceite fresco. Pero tiene otra virtud, hermanos, que hoy 2025, en los 5 continentes, porque hablo con los pastores de otros países, han perdido, hermanos, el congregarse. Han perdido el congregarse.
Y ustedes saben que los búfalos, hermanos, cuando vos ves National Geographic, un ejemplo, vos ves las manadas de búfalo, que a la recién parida van caminando y todos la rodean, los grandes los rodean, para que los depredadores no se coman la cría. La unidad entre los hermanos queridos, estamos protegiendo a la recién parida. Pero yo voy a la iglesia cuando quiero. Yo hago las cosas a mi manera y Dios está conmigo. Hermanos, cuando un búfalo cojea que se lastimó, los demás búfalos lo rodean, porque los animales salvajes están observando cuál es la que cojea para pegar el zarpazo, cuál es aquel bebé, búfalo, que se aparta, pero los otros lo guardan. Esa es una virtud. Y por eso Juan 17:21 dice, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Ahora, la unidad es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Yo le decía a un pastor los otros días, pastor, usted tiene que orar. Usted tiene que consultar a Dios. Pero ¿cómo, Julio? Y claro, hermano, la unidad tiene que ser en el Espíritu. Tenemos que estar en un mismo Espíritu. Si uno predica otra cosa que no sea la verdad de Cristo, yo me puedo juntar con él. Entonces me juntaría con los testigos de Jehová, me juntaría con los mormones. Hermano, me voy a juntar con un hombre vestido, sí, un pastor, supuesto pastor, vestido, amados hermanos, de pollera y de taco. Eso no es unidad. Entonces tenemos que ser sabios. Me voy a unir a un pastor que dice que el Espíritu Santo es la esposa del Señor. Jamás podemos unirnos. No, pero el Señor dice que seamos uno. Uno en el Espíritu. Uno con aquellos que nacieron de nuevo y que viven una vida santa y piadosa. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Pero la fuerza del búfalo tiene dos condiciones. En la adrenalina, el búfalo, con su aceite, le da una fortaleza tremenda. Y la otra es la unidad, la protección. Cuando yo me entrego a Cristo, 30 y pico de años, lo único que escuchaba era esto, hermano. El único ejército que mata a los soldados heridos es el pueblo de Dios. Y aquello me chocaba, pero después veía que era cierto. El que resbalaba del camino lo pisoteaban. Y la Biblia dice que si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Amados hermanos, vos no te podías enfermar, está en pecado. Hermano, así fue cuando yo entré en el camino de Dios. Yo no podía creer lo que escuchaba. No te podías enfermar. Hermano querido. Qué triste, ¿verdad? Pero Dios fue sacando todo eso, sacando ese mover, ¿verdad? Horrible. Y después caían enfermos ellos. Y vos lo ibas a visitar a los hospitales. Y no le iba a decir, pastor, usted está en pecado. Hermano, a veces decimos cosas y queremos implantar una doctrina que no es bíblica, Y me faltó la palmera, y lo vamos a dejar para mañana, o no sé, los atributos de la palmera. Es maravilloso, es maravilloso. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?,
a entender la palabra. Que Dios nos abra el corazón, amados hermanos, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos unos a otros, hermanos queridos, y protegernos unos a otros, ¿verdad? No mirar los defectos de Tomasino, por favor. Yo les digo a Mimi, se ríe Mimi en casa, le digo, si me vas a buscar los defectos, Mimi, ¡oh! Ayer nos reíamos, ay Dios mío, yo no tengo estudio. No me da vergüenza decirlo, yo no tengo estudio. Iba a la escuela a hacer cualquier bandideada, menos estudiar. Entonces salió una conversación ahí y le digo, ¿cómo va escrito? No me acuerdo qué era que le dije. ¿Cómo va escrito tal cosa? Ah, sí, dice, pero espera un momentito, eso es el verbo. ¿De qué verbo me está hablando? Y yo creo que sé lo que es el verbo. El único verbo que conozco es a Jesucristo, le digo. Y nos reíamos con Mimi, con Mari, hermano. Claro, el que tiene estudios sabe del verbo de aquí, el verbo de allá. Y yo le digo a Mimi, Mimi, mira, vaca va escrito con B corta, ¿verdad? Sí. Y si yo la escribo con B larga, ¿no dice vaca? Sí, pero es la vaca que va arriba en los autos. Le dice, hermano, uno habla de todo esto, ¿verdad? La ignorancia que uno puede tener, sí. Son defectos. Pero cuando nos metemos en el río de Dios, Dios se encarga, amados hermanos, de darte la sabiduría espiritual, que es lo que más nos tiene que interesar a todos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermanos, cuando yo hacía un dictado en la escuela, era todo rojo. Y te ponían abajo 35 faltas, 40 faltas, Dios mío. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Y un hermano que el otro día estuvimos hablando con él, me decía, el que se entregó a Cristo el domingo, ahí frente al mastilazo, me decía, yo no puedo ir a la iglesia, pastor. Yo no puedo ir a la iglesia. Pero ¿cómo me vas a decir eso, muchacho? Le digo, porque yo no sé leer ni escribir. Le di la mano, le digo, hermano, yo aprendí a leer con la Biblia. Yo no sé dividir entre dos, le digo yo. Me quedo mirando, y yo puedo ir aunque no lea la Biblia, pero hermano, ¿qué no vas a poder ir? Tenemos que entender eso, hermano. Y a veces, hermano, nos ponen que si no haces escatología y que si no haces esto y no haces lo otro, ay Dios mío, está bien, no estoy contra eso, ojo, por favor. Pero Dios te da la sabiduría, Dios te da la enseñanza, hermano. Vení a la iglesia, vení. Sí, pero fumo, vení fumando. Nadie te va a decir nada, no me fumes dentro de la iglesia. Llegará el momento que Dios te va a quitar el cigarro, el vicio. Y quedó contento. Ahora vamos a ir a la casa de él, vive ahí en El Dorado, con Mari, me dio el teléfono y lo vamos a visitar. Amados hermanos, que Dios nos ayude a entender la palabra, que Dios nos lleve a la profundidad de la palabra, hermano, ¿verdad? Que el Señor nos haga crecer juntos. Acá no hay uno más que otro. La pastora Lourdes, la pastora, la amamos, la queremos. La pastora Alicia, la sierva, el pastor Herrera, la pastora Carmen, pastor José. Somos todos iguales. Somos todos iguales, con defectos, con errores. Lo importante es que amamos a Dios para poder llevar la palabra a otro. Así que, hermano, que Dios lo bendiga grandemente, la paz del Señor con ustedes. Y mañana, si Dios lo permite, capaz que en un espacio vamos a hablar de la palmera. Los atributos de la palmera es maravilloso. Vayan buscando los atributos de la palmera. Janet, que te gusta meterte en el río, busca los atributos de la palmera. Y es maravilloso. Y escribirlo para después, el jueves, estar con nosotros acá. Que Dios los bendiga a todos, hermano. Que la paz de Dios esté sobre vuestros corazones.